Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, ya esta semana 15 del plan Conociendo la Verdad, plan que hemos estado desarrollando. Hoy vamos a tocar un tema que se encuentra al comienzo del libro de los Hechos y que tiene que ver con la ascensión del Señor y varias enseñanzas o detalles importantes que el Señor encerró en las últimas palabras que tuvo acá en la tierra antes de ascender a los cielos, palabras que les dio a sus discípulos. Una de ellas, o motivadas, mejor dicho, por las inquietudes o preguntas que ellos le formularon en esa oportunidad. Y vemos que el Señor se consigue con los discípulos y ellos le preguntan en Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido allí con el Señor, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para poner en contexto esta pregunta, el pueblo de Israel conserva todavía aún y conservaba mucho más en aquella época esa esperanza de la llegada de un Mesías. Recordemos que ellos no aceptaron que Jesús era el Mesías, la gran mayoría. Muchos sí lo aceptaron y todavía aún no lo aceptan, todavía lo esperan. Y ellos esperaban que ese Mesías, o esperan que ese Mesías restaure a la nación de Israel, pero de una forma física, política, humana, una forma administrativa. Y esa esperanza siempre ha estado en el corazón de ellos. Y eso fue lo que les motivó a los discípulos a hacer esta pregunta al Señor Jesús. Porque ellos, ok, muy bien, tú viniste, desarrollaste un ministerio acá, hiciste milagros, hay un mensaje, resucita el Señor después de ser crucificado, algo sumamente extraordinario, ¿verdad? Pero los discípulos ya ven que van 40 días y no pasa nada. Entonces es allí donde ellos les preguntan al Señor, ¿verdad? Porque ellos pensaban en eso. Y eso que Jesús fue muy claro en su mensaje en cuanto al reino que él venía a instaurar. Jesús siempre habló acerca de un reino en los cielos, con unas características totalmente diferentes a cualquier reino sobre la tierra. Y ese reino que él venía a instaurar no era un reino efímero de hombres, sino un reino en los cielos, como hemos dicho siempre. Y fíjense en el siguiente detalle que es muy interesante. El Señor siempre, incluso la palabra misma del Señor, antes de que Él viniera, a través de sus profetas, indicaba claramente que se trataba de un reino diferente, no como ellos esperaban. Solo que la experiencia, o mejor dicho, la mala interpretación de estas escrituras los llevaron a desarrollar ese pensamiento. Vemos que en Hechos 3, 20 y 21 dice, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, el Señor desde tiempo antiguo demostró y dejó bien en claro cómo iban a suceder estas cosas. Y fíjense algo, Amós 9, 11 al 12 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Veamos. El reino de David se le denomina a la época
más esplendorosa del reino de Israel, aunque fue con Salomón que alcanzó el pináculo. Pero esto se le llama el reino de David. Luego de ese tiempo, ese reino cayó en una desgracia total por la desobediencia de sus hijos. Y bueno, Israel fue disperso, fue llevado a cautiverio, luego regresaron y no, vamos a decir, no levantó cabeza, pues como reino humano, hablando desde el punto de vista humano. Pero había la profecía del Señor, el ofrecimiento del Señor, de que Él levantaría ese reino. Pero realmente no lo iba a levantar de esa manera, sino que era el reino que Él venía a instaurar como Él, como el máximo rey. Ese reino donde todos vamos a estar. Y fíjense que Amós es muy claro. Amós le dice, para que todos aquellos sobre el cual es invocado mi nombre posean el resto de Edom. O sea, todos los que hemos creído en el Señor, poseamos. ¿Qué es Edom? Edom viene de edomitas, de Esaú, de los hijos de Esaú, un pueblo que aunque hermano de Jacob, parientes de los israelitas, siempre estuvo en guerra con ellos, hostigando, bueno, había muy malas relaciones entre ellos. Pero ellos siempre estaban como en la frontera, o más allá, o en la frontera, o eran un pueblo que era vecino. Entonces, cuando se hablaba de Edom, era más allá del territorio de Israel. Y entonces la profecía dice que posean el resto de Edom y a todas las naciones. O sea que este reino, este tabernáculo caído de David, llegaría más allá de simplemente el pueblo de Israel. No, era para conquistar a todas las naciones. Recuerden la profecía dada a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo sería esto? Pues a través del Evangelio. Es que recibe todas las familias de la tierra esa bendición. Entonces, el Señor aquí, ellos le dicen esa pregunta y entonces Él muy pedagógicamente les instruye, ¿verdad?, acerca de esto. Y entonces les responde así, de esta manera: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, no deben distraerse en los logros de este mundo, o sea, no deben distraerse en el mundo, deben centrarse en lo verdaderamente importante. Fíjense que es llamativo que en esta sutil reprensión del Señor, Él usa tiempos y sazones. Dos palabras que tienen que ver con el tiempo. Una, traducida del término cronos, y la otra traducida del término kairos. Es muy común oír a muchos hermanos hablando del tiempo de Dios, el tiempo cronos y el tiempo kairos de Dios. Y bueno, para que tengamos una idea de lo que quieren decir estas dos palabras, y por eso las utilizó el Señor aquí de una manera puntual. El tiempo cronos es el tiempo tangible, medible, que tiene una magnitud, ¿verdad? Ese que contamos en segundos, minutos, horas, días, meses, años, semanas, estaciones. Y el tiempo kairos es lo que tiene que ver con las cosas que suceden en este tiempo, o sea, en ese tiempo. Es como la calidad del tiempo en cuanto a las cosas que tienen que suceder, las características determinadas de este periodo. A eso se le llama el tiempo kairos. Entonces fíjense que el Señor aquí claramente se los explica, se los está diciendo. Ustedes no deben preocuparse, ni deben estar preocupados ni por el tiempo que voy a tardar en hacer algo, ni por las cosas que puedan suceder en este tiempo, porque eso le corresponde, fíjense, él le dice, eso le corresponde, es a mi Padre. ¿Ok? Él les dice, o sea, solo
a la potestad de Él. O sea, que el Padre tiene en su sola potestad. Solamente al Padre le interesa eso. Esas cosas humanas, ese cumplimiento de las cosas que ustedes están pendientes allí. Solamente el Padre puso eso en su potestad. En otras palabras, el Señor prácticamente le dice, eso no les interesa a ustedes, si eso va a suceder. Y entonces con una palabra muy particular, él enlaza, y aprovechando esto, le dice en lo que realmente ellos van a tener que ocuparse y en lo que realmente tenemos que ocuparnos, en lugar de estar pensando en todas esas cosas. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Primeramente, Él les dice, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Y vemos que esa palabra pero, como dije antes, ¿verdad? Él la utiliza para enlazar. Y en la siguiente frase es lo que él enseña en práctica, lo que realmente tiene valor y sobre lo que realmente ellos deberían estar preocupados. No deberían estar preocupados pensando. Y fíjense algo, nosotros en la actualidad también nos las pasamos pensando en cosas que no deben estar ocupando nuestra mente. ¿Será que el Señor va a quitar o va a poner a fulano y a sultano en tal sitio? ¿Será que el Señor va a acabar con tal o cual cosa y ya no la sigamos sufriendo? ¿Será que el Señor tendrá en su voluntad que la economía o el dólar o la moneda o esto o aquello acontezca de una u otra manera? Eso es precisamente lo que estaban preguntándole los discípulos a Jesús. Porque cuando ellos preguntaron, Señor, ¿vas a restituir el reino de Israel? Le estaban diciendo, oye, ¿nos van por fin a quitar de encima la bota imperial romana? ¿Nos va a quitar por fin de encima de nosotros todos esos problemas? ¿Vamos a dejar de sufrir todas esas vicisitudes? Eso es lo que estaban preguntando. Cuando ellos hacían esa pregunta, a eso se estaban refiriendo. A si las cosas humanas, a si la vida normal, la vida humana, les iba a cambiar. Y entonces es así donde le dice el Señor, bueno, solamente el Señor conoce todas las cosas. Está en su plena voluntad eso. Viene pero, ustedes van a recibir poder, o sea, ustedes van a recibir algo más grande, no se preocupen por eso, van a recibir el Espíritu Santo en sus vidas y van a ser mis discípulos. O sea, lo que vimos la semana pasada en la clase, de que Él encomendándoles a la gran comisión, eso es lo que ustedes tienen que preocuparse, de más nada. Como iglesia no deben estar preocupados con otras cosas, sino en lo que yo les dije en la gran comisión, señores. Es por eso entonces que ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a ser mis discípulos y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí de nuevo la profecía de Amós se hace presente. ¿Y cómo es eso? En la profecía de Amós estaba la restauración del tabernáculo de David, no para conquistar imperialmente a otros países y a otros territorios, no, era para conquistar a todo el mundo para el reino de los cielos. Y fíjese, vamos a hacer una comparación entre los dos textos para que veamos claramente cómo el Señor nos habla acerca de esto. Fíjense que Amós dice, fíjense lo que dice Amós, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, con seguridad esto va a suceder así. Todo el que invoca mi nombre va a conquistar el resto de Edom y a todas las naciones. ¿Qué dice el Señor Jesús? Van a recibir poder. ¿Quiénes reciben el poder del Espíritu Santo?
Él dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Acaso eso sucederá sobre aquellos que no invocan el nombre del Señor? No, eso sucede sobre quienes invocan el nombre del Señor. Y dice, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven lo mismo? Amós decía, van a poseer el resto de Edom y a todas las naciones. Jesús le dijo, me seré testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el territorio. Exactamente lo que dijo Amós está diciéndole el Señor Jesús acá a sus discípulos que va a suceder cuando venga el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, está sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. De eso es que debemos estar preocupados. Y no de si va a pasar esto, o va a pasar aquello, o este es malo, o este es feo, o este es bonito. No, señores. Es de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Somos dignos representantes del reino de los cielos, así debemos comportarnos. Entonces, vemos que el Señor dice esto. Y es bien llamativo que la palabra griega que se utiliza aquí para el término testigo es la palabra martus. Y de allí, de esa palabra martus, deriva la palabra mártir. Y ustedes saben quién es un mártir, ¿verdad? Un mártir es alguien que pierde la vida por una causa. Ahora, cuando el Señor está aquí utilizando esta palabra, Él está previendo que es claro que algunos de los que creen en el Señor pueden llegar a perder su vida, pueden llegar a morir por esta causa. Pero cuando Él dice martus y testigos, está hablando de todos nosotros. ¿Y acaso es que vamos a morir todos por la causa de Cristo? No. Pero sí, todos vamos a dar la vida por la causa de Cristo. No es lo mismo morir por Cristo o por una causa que dar la vida por ella. Dar la vida por ella es vivir toda la vida haciendo su voluntad. Dar la vida por el Evangelio no significa simplemente morir. Es más difícil y provechoso vivir dando la vida cada día por la causa del Evangelio. A eso estamos llamados. Y cuando el Señor usa esa palabra martus, de alguien que se va a sacrificar y que va a dar su vida, está hablando de esto, que nosotros dediquemos toda nuestra vida para su causa. Que cada día de nuestra vida esté marcada por ese interés de llevar su palabra a las naciones, de llevar su palabra a los que no lo conocen, de hacer el Evangelio, de cumplir todo lo que Él dejó para cumplir en nuestra vida. Y fíjense qué tremendo. Después que Él termina de decirles esto, esa es la palabra, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor termina de dar estas instrucciones, asciende a los cielos. Y qué tremendo, eso lo hablamos en clases anteriores, acerca de la importancia de este momento y de todas las cosas que implican esa ascensión a los cielos. Y recordemos que Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Si bien la resurrección y es el anuncio, la demostración de la vida de Jesús en la cruz, o del triunfo de Jesús, mejor dicho, sobre el pecado y la muerte, la ascensión determina el ejecútese de todo lo que se logró en el Calvario. Es esa toma de posesión en la ascensión del Señor donde tenemos la garantía de que Él está sentado a la diestra de Dios en plena ejecución y disfrute de toda esa autoridad que le fue asignada, le fue otorgada por el Padre y de la cual nos hace partícipes y beneficiarios. Recordemos que Él le decía en Juan que estas cosas que me has dado para que ellos también las disfruten conmigo. Y todo esto que Él logró a través de ese sacrificio en la cruz, somos partícipes de ello para bien nuestro. Eso es tremendo. ¿Okay?
Y fíjense que esa es la gran importancia que tiene este momento. Ahora, hay algo muy extraordinario que nosotros hemos descuidado un poco en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, en el compartir incluso con aquellos que no conocen al Señor. Y es lo que pasó luego de que Él asciende. Los ángeles, los varones que estaban allí le dicen a los discípulos, varones galileos, ¿qué miran? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma que él ascendió, así vendrá en las nubes. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Recordemos Apocalipsis, cuando él viene en su caballo blanco ya como rey y que dice en su muslo, rey de reyes y señor de señores. Ya no viene en un burrito, no viene triunfante en un corcel blanco, haciendo presencia y entrada triunfal, ya no en una ciudad, sino en el mundo, ya instaurando todas las cosas, como dice la palabra anteriormente, la palabra que leímos anteriormente, ¿verdad? Ellos le dicen así, como sorprendidos, ¿qué están mirando? Exactamente así como Él se fue, Él vendrá. Este texto nos enseña lo grande y lo hermoso de la esperanza bienaventurada que tenemos todos nosotros como creyentes en el Señor. Alguien en una ocasión decía que había hablado con una persona adulta, un viejito, que estaba leyendo Apocalipsis. Y él le preguntaba, hermano, ¿entendiste todo el Apocalipsis? Y le dijo, la verdad que no. Lo único que yo sé es que nosotros ganamos. Y esa es la esperanza que nosotros teníamos tan grande, hermano. Nosotros ganamos, ya ganamos. El Señor triunfó en la cruz, conquistó todo para nosotros y en beneficio de nosotros. Nosotros ganamos y el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Por eso nosotros debemos estar prestos a estar dando el mensaje que Él nos dejó encomendado. Él nos dejó una misión, tenemos que cumplirla a cabalidad, porque Él no retarda su promesa. Él está por venir. Él viene, va a venir. Y eso es una realidad que nosotros debemos tenerla presente en nuestras vidas. Que Él viene por su iglesia, por cada uno de nosotros. Él nos dejó una tarea mientras Él recibe el reino. Recuerden la parábola del hombre que fue a recibir el reino y dejó a su siervo cumpliendo un trabajo. Ese trabajo es el trabajo que tenemos que estar cumpliendo nosotros, que no nos agarre el Señor como el hombre aquel que escondió el talento. No, sino que cuando Él venga podemos presentar fruto, ¿verdad? Con respecto a la salvación de otras personas, que podamos haber ganado a otros para el reino, que podamos nosotros presentarle al Señor esas ganancias del reino, que son las almas que llegan a Él y esos discípulos que Él nos dejó, encargados de que hiciéramos y que formáramos. Entonces, podemos decir como ese viejito, ¿verdad? Nosotros ganamos y el Señor viene por cada uno de nosotros y esa es la esperanza que nos ayuda, que nos levanta cada día. Esa debe ser la esperanza que nos haga andar con paz, con tranquilidad, con una sonrisa, con gozo en el Señor, porque es el gozo de la salvación el que hace que el cristiano tenga esa vida de gozo perenne. Como decía Habacuc, que a pesar de que todo lo que faltara, él se alegraba en la salvación del Señor. Y recordemos lo que dice las Escrituras: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y no se nos olvide, ese mismo Jesús que subió al cielo, así de esa misma manera regresará por su iglesia. Hermanos, es la esperanza bienaventurada de cada uno de nosotros, que eso en nuestros corazones esté siempre encendido, esa llama de esperanza en ese reino que vamos a disfrutar, y que el Señor vendrá por nosotros para buscarnos y llevarnos allí.
El Señor me los bendiga, mis hermanos, y bueno, nos vemos en la próxima semana.